¿Quién nunca ha soñado con descubrir el secreto de la eterna juventud? Ese elixir mágico que hace que el tiempo pase y tú sigas con cara de quien ni siquiera ha llegado a la mitad de su vida. Es el tipo de cosas que solo parecen existir en los cuentos de hadas, pero hay un rincón en el mundo real donde mucha gente jura que es real. Allí, las personas superan los 120 años, casi no saben lo que es enfermarse y aún mantienen una apariencia que envidian muchos jóvenes. Puede parecer imposible, pero ese lugar existe y tiene nombre. Estamos hablando del Valle de Hunza, una zona aislada de Pakistán que se ha convertido en un caso de estudio en todo el mundo. Hoy, Bello Mundo te llevará al interior de este valle y te mostrará lo que hay detrás de este supuesto paraíso de la longevidad. Número 1. Ubicación y datos geográficos. Antes de nada, tenemos que entender dónde está este Valle de Hunza, porque no es el tipo de destino con el que te topas en el mapa. Está en el extremo norte de Pakistán, enclavado en una zona rodeada por algunas de las fronteras más complicadas del mundo. Por un lado, el llamado Corredor de Wakhan, una estrecha franja de Afganistán que funciona casi como una vía de comunicación entre varios países, encajada entre Pakistán, China y Tayikistán. Por otro lado, la región de Xinjiang, una parte de China donde vive el pueblo uigur, de origen turco-mongol y con una cultura muy diferente al resto de China. Para completar el escenario, el valle se encuentra justo en medio de dos de las cadenas montañosas más grandes del planeta, el Himalaya y el Karakorum. Es en este corredor montañoso donde el río Hunza se abre camino, formando el valle que lleva el mismo nombre. Para que te hagas una idea de la altitud, el suelo del valle ya comienza cerca de los 2.500 metros, y desde allí hacia arriba, las montañas superan los 7.000 metros, como el Rakaposhi y el Ultarsar, que conforman el paisaje surrealista de la región. El valle está dividido en tres zonas. Arriba, casi en la frontera con China, se encuentra el Alto Hunza, o Gojal. En el medio está el Hunza central, con pueblos como Karimabad, y abajo está el Bajo Hunza, o Shinaki. Todos con ese aspecto de postal: montañas nevadas, plantaciones en terrazas y pueblos que parecen detenidos en el tiempo. El clima varía mucho. En invierno, la temperatura desciende fácilmente por debajo de los 20 grados bajo cero. En verano, puede superar los 30 durante el día, pero por la noche refresca. Entre junio y agosto, los monzones traen un poco más de lluvia, manteniendo verdes los cultivos y alimentando los glaciares. En medio de todo esto, el aire sigue siendo puro, el cielo siempre azul y la contaminación prácticamente inexistente. Es uno de esos lugares donde la propia naturaleza parece haber hecho un pacto con el tiempo para que todo funcione a un ritmo diferente al del resto del mundo. Número 2. Historia. Antes de convertirse en este lugar famoso, el Valle de Hunza ya tenía una historia antigua. Durante casi 900 años, el lugar fue un pequeño reino aislado, gobernado por los Mir, que eran los líderes locales y controlaban tanto la tierra como las familias dispersas por las montañas. Al estar situado en medio de antiguas rutas comerciales, el valle siempre fue un punto de paso para mercaderes y viajeros que atravesaban Asia Central hacia el sur del continente. En aquella época, el budismo era la religión dominante en la zona. Aún hoy se pueden encontrar vestigios de ese pasado, como las inscripciones dejadas por los monjes en la roca sagrada de Hunza, llena de símbolos grabados directamente en las piedras. Con el tiempo, el Islam llegó a la región y se convirtió en la principal religión de los habitantes. La mayoría sigue el Islam chiita en su vertiente ismaelita. Y aquí hay una diferencia importante. En el chiismo tradicional, los fieles creen que el último imán legítimo
murió hace siglos y que algún día volverá. Los ismaelitas siguen un camino diferente. Creen que el imán sigue vivo y presente en la figura del Aga Khan, que es su líder espiritual hasta el día de hoy. El Aga Khan no solo se ocupa de la parte religiosa, también lidera proyectos sociales, crea escuelas, hospitales y organiza iniciativas que mejoran la vida de la comunidad, especialmente en lugares aislados como Hunza. A finales del siglo XIX, el valle acabó en medio de una disputa mayor. Mientras el Imperio Británico y el Imperio Ruso luchaban por el control de Asia Central, los británicos invadieron Hunza en 1891. El Mir de la época huyó a China. En su lugar, los británicos colocaron a otro Mir, ya alineado con sus intereses. Al final, quienes realmente controlaban la región eran los británicos. Esta situación se prolongó hasta 1974, cuando el gobierno de Pakistán disolvió definitivamente el Principado e incorporó Hunza al país. A pesar de todos estos cambios, el pueblo de Hunza siguió preservando su cultura, su idioma y su modo de vida, que aún hoy llaman la atención de quienes visitan el valle. Número 3. Lugares y paisajes. Si el valle de Hunza ya impresiona por su historia, cuando hablamos del paisaje, la cosa se vuelve aún más surrealista. El escenario parece sacado de una película de animación por ordenador. Gigantescas montañas lo rodean todo, con picos que superan fácilmente los 7.000 metros de altura. Entre ellos se encuentran el Rakaposhi, el Ultarsar y muchos otros que dominan el horizonte en todo momento. En medio de estas montañas corre el río Hunza, que dibuja el valle y alimenta la vida local. Por todas partes surgen plantaciones en terrazas, huertos de damascos, cerezos, manzanos y campos que suben por las laderas como escalones esculpidos en la montaña. Además de las plantaciones, el valle alberga algunas joyas naturales que llaman aún más la atención. Uno de los más destacados es el lago Atabad. Este lago no existía hasta 2010, cuando un enorme deslizamiento de tierra bloqueó el río y formó, de la nada, un lago de aguas turquesas con más de 20 kilómetros de extensión. Hoy en día se ha convertido en una postal de la región. Otro punto impresionante es el paso de Khunjerab, una carretera que cruza la frontera entre Pakistán y China. Este paso se encuentra a casi 4.700 metros de altitud y es la carretera pavimentada más alta del mundo. Quienes llegan hasta allí deben enfrentarse al frío intenso y al aire enrarecido, pero la vista compensa el esfuerzo. También están los famosos pasucones, formaciones rocosas puntiagudas que parecen agujas gigantes clavadas en la montaña. Y para los amantes de la aventura, el puente colgante de Usaini ofrece un cruce que desafía incluso a los más valientes. Es un puente rústico, con tablones de madera espaciados y el río corriendo debajo. En medio de todo este paisaje, todavía encontramos pequeños pueblos dispersos, siempre con ese mismo estilo sencillo y tradicional. Casas de piedra, calles estrechas y una tranquilidad que parece haberse conservado durante siglos. Número 4. Población, idiomas y religión. Ahora que ya sabes dónde se encuentra el valle de Hunza, conoces su historia y has visto un poco de sus paisajes surrealistas, es hora de hablar de quienes realmente hacen que el valle sea lo que es, el pueblo de Hunza. Hoy en día viven allí unas 30.000 personas. La mayoría pertenece a un grupo étnico llamado Burusho, o Hunzakuts, como se llaman a sí mismos. Estos nombres pueden sonar diferentes, pero al fin y al cabo, estamos hablando de familias que viven allí desde hace siglos, manteniendo sus tradiciones y costumbres. Su idioma principal es el Burushaski, una lengua muy curiosa, ya que no tiene parentesco directo con ningún otro idioma del mundo. Es una lengua única, que solo existe en esa región.
Dependiendo de la zona del valle, también se habla wahi, que proviene de pueblos que emigraron de Afganistán en el siglo XIX. Y en algunas partes del Bajo Hunza también aparece el idioma Shina. Como mucha gente habla idiomas diferentes, el urdu, que es el idioma nacional de Pakistán, acaba sirviendo como lengua de apoyo para que todos se entiendan. En cuanto a la religión, como ya hemos explicado, la mayoría profesa el islamismo chiita en su vertiente ismaelita. La fe tiene un peso importante en la vida de la comunidad, pero al mismo tiempo, la forma en que los ismaelitas viven la religión se considera más abierta y progresista, sobre todo en comparación con otras regiones de Pakistán. Las mujeres, por ejemplo, tienen acceso a la educación, participan en la vida social y profesional y se las anima activamente a estudiar y trabajar. Los habitantes de Hunza son conocidos por su carácter acogedor, sencillo y alegre. Las familias suelen estar muy unidas y el sentido de comunidad es muy fuerte. Todo el mundo se conoce, se ayuda y participa en los eventos del pueblo. Las fiestas locales suelen incluir música, baile y algunas tradiciones heredadas de Asia Central, como el polo e incluso algunas antiguas prácticas deportivas con caballos, aunque muchas de ellas son cada vez más raras. A pesar de la lenta modernización, los habitantes de Hunza aún conservan gran parte de esta vida comunitaria que para mucha gente de fuera parece una vida de otra época. Y ahora llegamos a la gran pregunta. ¿Es cierto que los habitantes de Hunza viven más de 120 años, con una salud envidiable y un aspecto como si el tiempo se hubiera detenido? ¿O se trata de un mito que el mundo se ha tragado sin saber realmente lo que ocurre allí? Número 5. El secreto de la longevidad. Y aquí llegamos al meollo de nuestra historia. ¿Realmente viven los Hunzas hasta los 120 años? La historia de la longevidad de Hunza comenzó a darse a conocer en todo el mundo, principalmente a principios de los años 70, cuando National Geographic publicó una serie de reportajes sobre varios grupos que supuestamente vivían mucho más que el resto del planeta. El Valle de Hunza entró en este paquete como uno de los ejemplos más curiosos. En aquella época comenzaron a aparecer relatos de ancianos que superaban fácilmente los 90, 100 o incluso 120 años, con una salud impresionante. Decían que los hombres de 90 años aún tenían hijos, las mujeres daban a luz después de los 60 y los ancianos trabajaban en el campo como si fueran jóvenes. Todo ello comenzó a alimentar el mito de que Hunza era una especie de fuente de la juventud real. La cosa llegó a tal punto que incluso el cardiólogo del presidente estadounidense, Eisenhower, comentó el caso, diciendo que los hombres de Hunza podían comer 3.000 damascos de una sola vez. En 1960, el Journal of the American Medical Association, una de las principales revistas médicas de Estados Unidos, llegó a publicar un editorial elogiando los hábitos saludables del pueblo de Hunza. Sin embargo, como ocurre con casi todas las historias demasiado buenas para ser verdad, la realidad es un poco más complicada. Pero vayamos por partes e intentemos entender qué es lo que realmente contribuye a la fama de este pueblo. Número 6. La dieta de los centenarios. Aunque se ha exagerado mucho en esta historia de la longevidad, nadie discute que la alimentación de los Hunza siempre ha llamado la atención. Es uno de los puntos en los que coinciden casi todos los investigadores que han pasado por allí. La base de la dieta siempre ha sido sencilla, natural y producida prácticamente en su totalidad dentro del propio valle. Nada de productos industrializados, conservantes ni aditivos. Todo proviene directamente de la tierra, de los árboles o de los animales que ellos mismos crían. El alimento más simbólico de Hunza son los damascos. Si le preguntas a cualquier habitante de allí,
te dirá inmediatamente que el secreto está en estas frutas. Pero no son damascos cualquiera. No son los que encontramos en el supermercado. Allí cosechan una variedad más pequeña, más oscura y con una textura mucho más firme. Durante la temporada, comen la fruta fresca. Cuando llega el invierno, secan los damascos para garantizar el suministro. Ni siquiera el hueso se tira a la basura. Rompen la semilla y extraen un aceite que también se utiliza en la preparación de las comidas. Y el motivo de esta fascinación por los damascos va más allá del sabor. La fruta es rica en fibra, vitaminas A, C y E, además de antioxidantes, minerales y compuestos antiinflamatorios. Estos nutrientes ayudan a proteger el organismo contra el envejecimiento prematuro, las enfermedades cardiovasculares e incluso los problemas de la piel. El aceite extraído del hueso también contiene ácidos grasos que son buenos para el corazón y la circulación. Además de los damascos, la dieta incluye muchas frutas y verduras cultivadas allí mismo. Los cereales integrales como el trigo, la cebada, el maíz y el trigo sarraceno constituyen la base de las comidas. Las nueces y los frutos secos también se consumen con frecuencia. Apenas consumen carne, solo en ocasiones especiales, y generalmente de cabras, ovejas o yaks criados en las montañas. Otro punto curioso es el ayuno. Al final del invierno y principios de la primavera, cuando la comida empieza a escasear, reducen considerablemente la alimentación y pasan largos periodos consumiendo solo pequeñas porciones de comida, mucha agua de glaciar y tés de hierbas. Este periodo de escasez funciona casi como un ayuno prolongado, similar a lo que hoy en día mucha gente llama ayuno intermitente. La cantidad de calorías también es mucho menor que la que consume la mayoría de la gente en el resto del mundo, mientras que en muchos lugares se superan fácilmente las 3.000 calorías diarias. En el Valle de Hunza, las estimaciones rondan entre las 1.600 y las 1.800. Todo ello procedente de alimentos frescos, sencillos y prácticamente sin industrializar. Número 7. Estilo de vida y secretos de la longevidad. Pero no solo impresiona lo que comen. El estilo de vida de los Hunza también tiene un peso enorme en esta historia de longevidad. Allí, el día a día siempre ha sido muy físico. No hay sedentarismo en el Valle de Hunza. Las plantaciones se realizan en terrazas en las laderas de las montañas, lo que obliga a la gente a subir y bajar colinas todo el tiempo. Llevar agua, cuidar de los animales, recolectar frutas, plantar y arar los campos, todo requiere un esfuerzo diario. Desde los niños hasta los ancianos, todos participan en las tareas, e incluso cuando envejecen, los Hunzas siguen activos. Allí no existe el concepto de jubilación tal y como lo conocemos. Los mayores siguen ayudando en lo que pueden, adaptando las actividades a su edad, pero nunca dejan de trabajar por completo. Es una rutina que mantiene el cuerpo en funcionamiento durante más tiempo. La altitud también influye. Vivir a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar hace que el cuerpo funcione de forma diferente. El sistema cardiovascular y la respiración se vuelven más eficientes, lo que puede contribuir a la salud a largo plazo. Otro aspecto que siempre llama la atención es el entorno. El aire es limpio, casi sin contaminación. Los pueblos son pequeños, el tráfico es mínimo y el contacto con la naturaleza es constante. Todo ello contribuye a la calidad de vida y, sobre todo, al nivel de estrés, que es mucho más bajo que en las grandes ciudades. La vida en comunidad también cuenta mucho. Las familias son muy unidas, las personas se ayudan constantemente y el sentido de pertenencia es muy fuerte. Cuando surgen problemas, todos se involucran. Este apoyo social mejora mucho la salud mental, lo que, en última instancia, también repercute en la salud física. Por último, está el agua,
que mucha gente cree que es uno de los factores más curiosos. Como ya hemos dicho, proviene directamente de los glaciares y contiene una gran cantidad de minerales naturales. Hay quien dice que este cóctel mineral contribuye al buen funcionamiento del organismo. Al fin y al cabo, lo que hacen los Hunza no tiene ningún secreto milagroso. Comen bien, se mueven todo el día, viven en comunidad, tienen poco estrés y respiran aire limpio en las montañas. Es ese conjunto de factores sencillos que, sumados, marcan la diferencia. Pero como casi todo en la vida, el tiempo ha ido cambiando, incluso el Valle de Hunza. Número 8. La transformación moderna. Con la construcción de la carretera Karakoram, en los años 70, el valle finalmente se conectó con el resto de Pakistán y del mundo. Y junto con la carretera, llegaron también los turistas, el comercio y las influencias del exterior. Hoy en día, muchas cosas han cambiado allí. Los productos industrializados comenzaron a llegar. El azúcar refinado se convirtió en parte de la dieta de mucha gente. Los refrescos aparecieron en los estantes y, poco a poco, el estilo de vida 100% natural comenzó a ser sustituido por hábitos más parecidos a los de las grandes ciudades. El propio ritmo de trabajo también ha cambiado. Con la llegada de las escuelas, los teléfonos móviles, Internet y los empleos más urbanos, ya no todo el mundo depende del duro trabajo agrícola. El resultado fue un aumento del sedentarismo, algo que, hasta hace unas décadas, prácticamente no existía allí. Y con esta nueva rutina, también llegaron algunos problemas de salud que antes eran muy poco frecuentes en el valle. Los casos de diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares comenzaron a aparecer con mayor frecuencia. Hoy en día, la esperanza de vida media allí ya no impresiona tanto como en el pasado. La mayoría de las personas viven hasta los 70 u 80 años, lo que sigue siendo bueno, pero muy lejos de esa imagen mística de habitantes que superan fácilmente los 100 años. Por hoy, nos quedamos aquí. ¿Y tú? ¿Qué es lo que más te ha interesado del Valle de Hunza? ¿Los damascos mágicos? ¿La vida en armonía con las montañas? Cuéntanoslo aquí en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campana, porque en el próximo destino, Bello Mundo te llevará a otro rincón sorprendente del planeta. Hasta entonces.